Buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias. Dios les bendiga en gran manera. Amén. Pueden sentarse y vamos a aprovechar esta noche el tiempo y meditemos en un pasaje de la Biblia y en Hebreos y hablemos un poquito del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12 vamos a estar recordando las enseñanzas, recordando lo que ya hemos visto, lo que hemos leído, recordando en aquello que ya hemos meditado, pero muy importante volver a traer a la memoria todo esto porque alienta nuestro corazón, alienta nuestra alma, nos edifica espiritualmente. En Hebreos 12 dice, el apóstol estaba enseñando aquí a un grupo de judíos que se habían convertido al evangelio hace más o menos 2000 años. Se habían convertido al evangelio, ellos tenían muchas dudas porque ellos practicaban la ley de Moisés y el apóstol trataba de enseñar y siempre de hacer como esas comparaciones o esos paralelos entre la ley de Moisés y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él siempre estuvo pendiente de enseñarle a los que ya se habían convertido al evangelio lo hermoso que era seguir el camino de Cristo. Y que ya ellos se olvidaran de estar pensando tanto en la ley de Moisés. Y es así como en el capítulo 12 vamos a leer desde el verso 12. Pero antes del verso 1 al 12, estaba hablando que nuestro Dios, que nuestro Padre, o que el Señor, más bien el Señor Jesús, nos disciplina porque nos ama. Entonces dice que como Él nos ama, nos pone en disciplina cada vez que nosotros le fallamos. Los que no le fallan a Dios se llaman los buenos hijos obedientes. Y los que le fallan a Dios, pues les falta la disciplina. Dice que el Señor ponía en disciplina a aquellos a los cuales Él amaba y los había escogido como sus hijos. Y estaba el apóstol diciendo que no desmayara, nadie desmaye, nadie se desanime, nadie se ponga triste porque Dios lo disciplinó. Que por el contrario había que alegrarse porque sabíamos que si Él nos disciplina es porque nos ama. Que si nosotros no le importáramos al Señor, pues que Él no nos pone en disciplina, sino que nos deja hacer todo lo que queremos hacer, lo malo. Entonces esa era la recomendación, el consejo del apóstol del verso 1 al 12. Ahora sí vamos al verso 12, que dice, por lo cual significa esa disciplina que el Señor pone a la gente, porque los ama, porque son sus hijos, y que cada uno teníamos que ser fuertes, valientes y recibir la disciplina con amor, con felicidad, con alegría. Entonces por eso dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto lo estaba diciendo en el sentido simbólico, es decir, el desánimo de la gente. Estaban desanimados, tristes, porque Dios los había puesto a prueba, porque Dios los estaba disciplinando, les había sucedido cosas desagradables en su vida y había tristeza en ellos. Esa tristeza se reflejaba en manos caídas y rodillas paralizadas, pero no era lo físico, sino el semblante de la persona, el sentimiento de la persona como estaba. Y en el verso 13, haced sendas, dice, haced sendas es decir, caminos derechos, haced caminos derechos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, que una persona que tenía sus fallas, una persona que Dios ha escogido y lo ha traído a la iglesia y le hace promesas, que lo va a bendecir, que le va a dar una vida nueva, la persona se alegra, se pone muy feliz, sigue el camino de Dios, pero también como todavía están las debilidades en su carne, quizá algunos pecados en su carne, entonces la persona como que quiere seguir pecando, quiere seguir viviendo esa vida, a eso se le llama los cojos. Anda cojeando, porque todavía está por ahí con sus pecadillos, todavía hay que relucen en su vida. Entonces a eso se le llama cojear. Entonces le dice, hagan sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino.
Estaba cojeando todavía en algunos pecados, pero su corazón está creyendo en Dios, esperando en Dios, confiando en el Señor, en esas promesas tan bonitas que Dios le ha hecho. Entonces la persona vive ilusionada, esperanzada en Dios y sigue adelante, pero está haciendo sus pecaditos. Entonces por eso le dice, usted ande por el camino derecho y verá que Dios lo va a libertar, y aunque estés andando cojo, Dios te va a quitar eso, porque tú mismo solito no puedes, pero Dios sí puede ayudarte. Entonces Dios te quitará eso y un día ya no vas a andar cojo, sino en rectitud y andando con tus pies derechos. Entonces le dice, lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es decir, que la persona sea libertada del pecado, de las malas acciones, de sus malas obras, y la persona es limpia y libre porque Dios lo ayudó. Entonces a eso se le dice que sea sanado, sanada su alma, ¿no? Diríamos. Y el verso 14, léanlo el verso 14. Entonces, una vez que nosotros estamos andando por el camino recto y que estábamos andando con algunos pecados, pero con el corazón deseando que Dios nos cambie porque queremos hacer su voluntad y agradarle, entonces Dios nos ayuda a cambiar, nos quita esos pecados y seguimos por el camino derecho. Entonces ya estamos libres y seguimos. Entonces se cumple el verso 14 en nuestras vidas, que dice: seguid la paz con todos, la santidad síganla. Sin la santidad nadie ¿qué? Verá al Señor, que quiere decir dos cosas. Ver al Señor es hoy mismo en nuestra vida. Nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas cuando Dios nos hace milagros, cuando Dios nos hace una sanidad, cuando Dios cumple un deseo, un anhelo de mi corazón, cuando Dios me cumple una petición, cuando yo quiero algo y le pido y Él me lo cumple, cuando Él me guarda, me protege de peligros, de a los peligros afuera en el mundo, cualquier peligro, cualquier acechanza, Él me va cuidando, me va guardando. Cuando el diablo me pone enemigos o cosas en mi camino, en mi vida, entonces Dios me guarda, me protege. Ahí estamos viendo a Dios. Ahí estamos viendo la mano de Dios, el poder de Dios protegiéndonos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya estábamos viviendo esa santidad. Porque ya nos corregimos, andábamos cojos, ya no estamos andando cojos, sino que ya estamos agradando a Dios, entonces ya estamos viendo la mano de Dios. Decimos, conozco la mano del Señor. Yo sé que si yo oro y soy sincero o sincera, pues Dios me escucha y Dios me bendice. Conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos al Señor. Pero también cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, también es que después de la muerte nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Lógico, los que andan en ¿qué? En santidad, es decir, sin hacer pecados, sin cometer pecados. Vamos a ver a Dios después de la muerte. Entonces son esas dos cosas. Comenzamos a ver a Dios desde aquí, viendo sus obras y sintiéndolo, y luego verlo cara a cara. Seguimos por aquí, el 15. Mirad bien, no sé que alguno de ustedes, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por esa amargura muchos sean contaminados. Entonces una persona, si anda con la amargura, con la tristeza, con la desolación, no, yo soy infeliz, no, yo vivo triste, mire los problemas, yo soy el más infeliz de la vida, mire todo lo que tengo, mire cómo sufro, mire que no hay trabajo, mire que Dios no me oye, Dios esto, Dios lo otro. Y los que le escuchan a usted eso, ¿será que se animan o se desaniman? No, pues se desanima, no, pues mire lo que dice, no, ¿qué me puede esperar a mí? No, qué tristeza. Entonces él dice, no, nada de raíces de amargura por los problemas o las dificultades que nos puedan suceder en la vida. Siempre debe existir el optimismo y siempre confiando en el Señor, esperando en Dios, pero también dándole a Dios lo que Él se merece, dándole. Sigan con el 16. Entonces dice que Esaú
vendió, por un plato de comida vendió su primogenitura, porque en la época de la antigüedad Dios le había enseñado a todas esas generaciones que la primogenitura era una gran bendición de Dios para el hombre, para el ser humano. Dios había dicho que la primogenitura se la ganaba el hijo varón, el primero. Las mujeres no tenían derecho a herencias, eran los varones, y el que llevaba toda la herencia era el primogénito. Esaú fue el primogénito y él tenía su primogenitura y él la menospreció y le dijo a Jacob: yo tengo hambre, dame comida de ese plato y yo te doy mi primogenitura. Y hicieron el trato y se la vendió por un plato de comida. Dios se enojó porque, siendo una bendición tan grande la primogenitura, la menospreció para venderla por un plato de comida. ¿Qué menosprecio hizo Dios? Lo vio con malos ojos. El Señor no le agradó esto. Entonces, por eso dice que Esaú fue profano. Profanó la palabra de Dios. ¿De qué manera? Porque Dios había dicho: bendita sea la primogenitura. Bienaventurado al que le corresponde la primogenitura, la herencia. Eso lo había dicho Dios. Y él lo profanó diciendo: maldita es mi primogenitura, que tenga, eso no vale nada, tome por un plato de comida. Ahí profanó, es decir, como que maldijo, como que menospreció la palabra de Dios. Entonces, mire, Dios lo celoso, que en esto tan simple como que nosotros vemos esta historia muy simple y sencilla, y Dios vio que él había profanado su palabra, menospreciar la palabra de Dios. Como hoy en día seguramente puede que suceda también en nuestras vidas, que nosotros lleguemos a estar profanando la palabra de Dios, cuando Dios de pronto nos diga: a ti te voy a bendecir y yo te voy a dar tal cosa en parte de las bendiciones que tengo para ti. Y que le diga a Dios: mira, te di esta casa como una parte de una bendición de lo que tengo para ti de bendiciones materiales. Y usted entonces habita la casa y dice: ¿esta casa para qué me sirve? Para problemas. Mire todo lo que tengo que pagar, mire los impuestos, miren los seguros, mire esto, lo otro. No, ¿eso para qué? ¿Para qué? Dios, en vez de darme una bendición, lo que me puso fue una carga. No, la persona, si llega a decir eso, entonces está ¿qué? Profanando la palabra de Dios, porque Dios había dicho: esto es una bendición para ti. Seguramente, este es un ejemplo muy sencillo, pero seguramente en cuántas cosas nosotros de pronto caemos, pecamos y ofendemos a Dios y no nos damos cuenta. Razón tiene el Espíritu Santo cuando dice: cuida muy bien tus palabras, cuida tu vocabulario, fíjate en lo que hablas, mira muy bien lo que dices, no te apresures a hablar, no te apresures a proferir palabra, no sea que de pronto salgan necedades de tu boca. Y esas necedades que salen de la boca por capricho o por lo que sea, Dios las hace que se cumplan, que nos volvamos profeta nosotros mismos de nuestro mismo vocabulario y se cumpla para maldición, para castigo de nosotros mismos. Eso el Espíritu Santo siempre lo ha enseñado y siempre le ha corregido a mucha gente, que se cuiden en su vocabulario, en lo que hablan, que no hablen a la ligera, que piensen muy bien lo que dicen, porque cualquier palabra en desaliento que usted diga, inconformidad que usted diga, eso Dios lo hace que se cumpla en su vida, entonces le cae a usted como maldición. Ojalá me haga entender. Si no lo que ustedes no entiendan, ahora al final quizá vamos a sacar unos 5 minutos para de pronto aclarar algo que usted no entienda. Y dice que, bueno, entendimos de que no seamos necios al hablar, ¿no? No hablemos palabrerías, necedades que no tienen importancia. Seamos sabios. Es que ni por bromas, ni las bromas, ni los chistes, ni las chanzas, como dicen en lugares, no deben existir en nosotros, porque dice Dios que todas esas palabras necias el hombre se arrepentirá porque se le cumplirán. ¿O se cumple? No, pues eso es algo que tenemos que aprender. Y que el Señor nos ayude y nos enseñe, porque a veces estamos tan mal habituados y no nos damos cuenta. Bien, seguimos aquí, que dice que Esaú profanó la palabra de Dios.
el verso 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, dice que Esaú quiso heredar la bendición nuevamente, la primogenitura. Después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque ¿qué? Procuró con lágrimas recuperar esa bendición que había perdido, la primogenitura. Y oró, se arrepintió, oró y le pidió a Dios, y Dios no le escuchó. Perdió esa bendición. Sigan con el 18. Entonces ya el apóstol le está enseñando, diciendo que no nos fuera a ellos, esa gente de esa antigüedad, pero a nosotros también, porque nosotros hoy también estamos viviendo palabra de Dios. Estamos viviendo promesas del Señor a un Dios vivo. Entonces Dios fue vivo en ese tiempo y hablaba y enseñaba y exhortaba y consolaba y hacía promesas. Hoy hace lo mismo. Y como es lo mismo, entonces dice, en el 18 dice, le dice el apóstol a estas personas, que por favor no profanarlo como hizo Esaú, que nosotros no hagamos estas cosas. Dice, porque no os habéis acercado, les decía a esa gente de esa época y también a nosotros hoy. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, refiriéndose al monte Sinaí, donde estuvo Moisés 40 días, 40 noches y recibió las tablas de la ley. Ese era el monte que se podía palpar, y dice que Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios, y Dios le dio las tablas, y abajo en el monte, a una cierta distancia, estaba el pueblo de Israel observando, mirando lo que estaba sucediendo, y ellos veían que caía granizo, que había nubes, que niebla, que un terremoto, que había muchas cosas allí donde Moisés estaba hablando con Dios. Y por eso es que dice, ustedes no se han acercado, dice, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, dice, tampoco ustedes se han acercado a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Es que todo eso hubo en ese tiempo cuando Moisés estuvo hablando con Dios en el monte Sinaí. Amén. Hubo oscuridad, hubo tinieblas, hubo tempestad. Entonces él dice, ustedes no se han acercado a eso. Ustedes podían palpar ese monte, lo podían ver. Y también en el 19 dice, y tampoco ustedes no se han acercado a oír el sonido de la trompeta, y también una voz que hablaba, es decir, Dios hablando desde ese monte a Moisés. Dice, esa voz, los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. ¿Cómo sería esa voz de Dios allí en ese monte, que ellos no fueron capaces de resistir el sonido de la voz, el escuchar esa voz de Dios? Yo me imagino que parecería como un trueno fuerte que retumbaba y retiñía los oídos. Y dice, ustedes no se han acercado a eso, dice. Ustedes se han acercado a algo más poderoso. Pero es que aquí está enumerando el gran poder que tuvo esa experiencia. Allí hubo con Moisés en el monte Sinaí, y que el pueblo desde lejos oía, veía, observaba todo. Y dice en el verso 21, en el 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ellos no podían soportar las palabras de Dios cuando le estaba dictando las leyes a Moisés. Dice, si aún una bestia o un animal tocare el monte, sería apedreada o pasada con un dardo. Si un animal llegaba a pisar ese monte, de una vez moría. Con mayor razón, si un ser humano, a excepción de Moisés, se hubiese acercado, hubiese quedado muerto instantáneamente. Era tanto el poder, la gravedad del asunto de lo que estaba aconteciendo allí en el monte Sinaí, que el apóstol está comparando esos sucesos
esos acontecimientos los compara con Cristo Jesús. ¿Quién es Jesucristo? Comparado con lo que Moisés vivió en el monte Sinaí, donde todo el pueblo fue testigo de lo que pasó en ese monte. ¿Qué sucedió en ese monte? Vean todo lo que sucedió. Dice, ardía con fuego, había oscuridad, había tinieblas, había tempestad, había sonido de trompeta, había una voz que hablaba. Los que la oyeron no fueron capaces de escuchar más, no podían soportar la que se ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, era apedreada. Y el 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cómo no iba a estar ese pobre Moisés? Espantado y temblando allí ese pobre ser humano ante la presencia grandiosa de nuestro Dios. Entonces dice en el 22, ustedes no se han acercado a todos estos acontecimientos que pasaron allí con Moisés en el monte. Ustedes se han acercado, en el verso 22 dice, ustedes se han acercado al monte de Sión, se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, se han acercado ¿a qué? A la compañía de muchos millares de ángeles. Mire todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Aunque nosotros estamos aquí en la tierra, somos seres humanos, somos materia, nosotros ya estamos comenzando a disfrutar de estas grandezas de Dios, de estas maravillas que no disfrutó el pueblo de Israel en aquella época, aunque ellos no soportaron que ver a Moisés allí en ese monte de Sinaí. Y en nosotros, en cambio, aquí con el Señor, y antes nos damos la libertad de no valorar a Dios, de no tenerle temor a Dios, de hacer pecados cuando deseemos hacer pecado, porque, no, a mí quién me dice, la gente no conoce mi vida, estoy aquí escondido en este lugar haciendo pecado y nadie me ve. ¿Cómo que nadie lo ve? El que está habitando en el monte de Sión no lo verá. Esa ciudad del Dios vivo no lo verá hacer en secreto, en su secreto, sus pecados, sus faltas. ¿Y qué me dicen del corazón y de los pensamientos? El que está allí en esa Jerusalén celestial, el que tiene una compañía de muchos millares de ángeles, ¿será que no está viendo y conociendo los secretos y aquellas cosas que nosotros decimos que hacemos sin que nadie nos vea, nos escuche? Dios está ahí, mirándonos, oyéndonos, viéndonos, y Dios está calificando nuestra vida espiritual. Y está escribiendo en el libro de la vida, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro historial en el libro de la vida, y Él nos escribe ahí todo lo que hacemos y los puntos que ganamos o los puntos que Él nos quita, y ahí está la lista. Y a nosotros nos va a olvidar seguramente, pero a Él no se le va a olvidar y nos va a recordar. ¿Te das cuenta tu hipocresía cuando ibas a la iglesia y aparentabas? Y cuando estabas solo por allá que te volvías el diablo. Todo eso el Señor lo tiene escrito en el libro de la vida para cada uno de nosotros. Él tiene una hoja para cada uno de nosotros. Y no es una hoja pequeña, sino grandísima, para que quepa todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, dice, habéis acercado a ese, dice en el 23, vosotros os habéis acercado ¿a qué? A la congregación. También dice, vosotros os habéis acercado ¿a quién? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el 24 dice, vosotros no os habéis acercado allá al monte donde estuvo Moisés, sino que os habéis acercado ¿a quién? A Jesús. Léanlo. Hermanos, es que esa es la forma correcta para que nosotros leamos. Porque cuando aquí está el escrito, como en resumen prácticamente,
Y así nadie lo entiende. Pero si nosotros lo leemos como lo hemos estado leyendo, lo entendemos mejor. Porque es que es tan diferente decir, sino que hoy sabe cerca al monte de Sión, la cual es Dios vivo, Jerusalén celestial, compañía de millares de ángeles, congregación de primogénitos. No, estamos mezclando una cosa con otra. No es que él, para evitar la redundancia o la repetición de la frase, habla de esta manera, pero nosotros la tomamos repitiendo. En el 24, por ejemplo, cuando dice a Jesús el mediador, significa, esa A significa vosotros os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Os habéis acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que era la que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, mire con quién estamos, con quién andamos. ¿A quién es que nos hemos acercado? ¿A cualquier persona? ¿A cualquier ser? A este ser superior, el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que es lo grande, lo máximo, poder de poderes, el Rey de reyes, el Señor de señores, ¿no? Entonces, por tanto que nosotros debemos valorar el estar aquí en este lugar reunidos o congregados como iglesia, porque Dios ha tenido esa misericordia y su Espíritu Santo ha sido el que ha hecho la obra en cada corazón de nosotros y nos ha traído y nos ha puesto aquí para que escuchemos palabra de Dios vivo y que valoremos al Señor y le digamos al Señor: ayúdame, Señor, a agradarte. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Esa es nuestra lucha. Esa deberían ser nuestras oraciones constantes. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a agradarte. Mira que yo estoy atado, atada, tengo espíritus, tengo demonios en mi cuerpo, tengo brujerías, hechicerías, maldiciones. No me dejan pensar, no me dejan razonar, en ningún lugar me dan trabajo porque no soy cuerdo, no soy cuerda. Me llaman loco, loca, así soy, me llaman esquizofrénico. Y en todas partes me desechan porque no puedo comportarme como un ser humano normal, porque mire que el diablo me ha atado con tantos espíritus. Señor, ten misericordia de mí. Libértame y ten misericordia, que tú me trajiste aquí a tu iglesia, Señor. No quiero ser un objeto aquí, yo quiero ser algo útil para ti. Así podemos orarle las personas que se sientan enfermos, atados por el diablo, atados por espíritus malos. Clámenle al Señor, órele a Dios, que Dios va a oír las palabras. Así no le salgan de acá del laboratorio, porque usted no razona, porque son los espíritus los que lo están gobernando. No interesa. Si no le sale de aquí las palabras, salgan de aquí, pero Dios va a oír esas palabras por lo menos, y Dios va a tener misericordia. Y los que somos cuerdos, con mayor razón vamos a tener más inteligencia para orar al Señor y para expresarle al Señor tantas cosas tan bonitas y maravillosas. Y dice, el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Porque si no escaparon aquellos, los que vieron allá, los que presenciaron cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, Moisés, el Espíritu de Dios a través de Moisés, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Señor ahí nos está amonestando y dijo que enviaba su Espíritu y iba a enviar a su Espíritu para que estuviera con nosotros para siempre, y que Él nos iba a hablar, enseñar, a guiar y nos iba a decir todo lo que teníamos que hacer. Y eso ha sido así. No lo desechemos, no lo menospreciemos, respetemos, valoremos, honremos a Dios. Dios no es un juguete, no es un juego, y si no respetamos a Dios, nosotros somos los que perdemos. Y si el capricho de la gente, la necedad de la gente dice, ay, yo hago lo que quiero, que me muera, que me mate, que me haga. No digamos esas cosas, son necedades, y Dios un día
cumple esas necesidades en uno, porque no pensamos ni sabemos hablar, porque no menospreciamos porque no valoramos a Dios. En cambio sí estamos menospreciando sus promesas, su palabra. Él nos puso aquí y aquí nos sentimos orgullosos porque somos un poco de corazones donde Dios está ahí, el Espíritu de Dios ahí. Ese es el monte de Sión, esa es la iglesia del Señor, esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice, también hay una frase que el 27 dice, y esta frase, pero en el 26 dice, la voz del cual, dice que el que nos amonesta a nosotros desde los cielos, ¿no? En el 25, y en el 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y también esta frase, aún una vez, indica la remoción. Remoción quiere decir lo nuevo de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir, dice que el Señor va a remover todo lo malo, lo corrupto, y va a dar vida nueva. Con razón que el Señor nos decía, el que en mí cree será una nueva criatura, volverá a nacer de nuevo. Eso es lo que se llama aquí la remoción de todas las cosas, que dice, aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles. Nosotros éramos pecadores, muertos para Dios, y el Señor nos removió, hizo una remoción en nosotros y dijo, nacerán de nuevo, será nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo será nuevo en tu vida, porque tú vas a vivir ahora feliz, porque el Espíritu de Dios estará contigo, tendrás dones y vas a ser feliz. Es eso, esa es la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros y nosotros viviendo la vida santa, correcta delante de Dios hasta el día de nuestra muerte. Entonces el 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque dice que vamos a recibir un reino aparte del crecimiento espiritual, aparte de tener a Dios en nuestro corazón y vivir una vida sin pecado, entonces también vamos a estar reinando con el Señor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque, lean, y nuestro Dios es fuego consumidor, pero para los desobedientes, para los hijos de desobediencia, para los que no valoran al Señor, pero para los que no, el Señor es amor, Dios es amor. Bueno, que la honra y la gloria sea para el Señor. Hemos aprendido algo bonito. Qué hermoso es hablar de Dios. Qué hermoso es meditar en el Señor, meditar en la palabra del Señor, eso es muy lindo. Y ahí cuando usted lea la Biblia y que vea que no entiende, trate de componer la frase más larguita, no interesa que estemos ahí hablando lo mismo, todo repitiendo, pero es que es la forma como vamos a comprender mejor la lectura y que esa lectura llegue a nuestro corazón y que nosotros le digamos, Señor, qué hermosa es tu palabra, y nosotros nos deleitamos siempre en la palabra de nuestro Dios. Tiempo para 4 preguntas. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanos. Le doy gracias al Señor y la gloria es para Él de permitirme vivir esta experiencia tan hermosa que era anhelada por mí y por todos nosotros. Y tengo una inquietud. Es acerca de una frase que dice, de cierto os digo. Está en 63 versículos de los evangelios. ¿Me puede decir qué significa, qué hay detrás de esa frase, por favor? Muchísimas gracias, hermano. Como cuando nosotros decimos a propósito. A propósito. Está uno hablando un tema y de la conversación, entonces se dice a propósito de lo que estamos hablando, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es eso lo que quiere decir de cierto os digo. Sí. Bueno, sí, hermano. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Yo quiero preguntarle acerca del contentamiento. Pues el Señor siempre me ha colocado como ejemplo
a su merced. Siempre cuando yo llegué a la iglesia me decía, fíjate en mi hija y mírala en todo, porque ella será tu ejemplo y ella será en la que tú te tienes que guiar. Y yo siempre la veo a usted tan hermosa, tan reverente ante el Señor. Aun cuando el Señor habla, dice que su merced es fuerte, es valiente, es guerrera, que esa humildad que su merced tiene, teniendo todo el poder de Dios, el respaldo de Él, pero que aprendamos de su merced, de esa humildad, de esa sencillez, que aún teniéndolo todo, su merced nos enseña que estamos en pañales, que nos falta mucho. Y hay una parte que yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, el contentamiento, porque yo siempre a tu hijo la veo feliz, o sea, ha tenido luchas, batallas difíciles, espirituales, materiales, y nunca, hermana, nunca uno la ve derrotada. Y uno leyendo la Biblia… Pero es que a mí nunca me van a ver derrotada, es porque cuando me viene todo eso que usted me enumera, el Señor me da la victoria rápido. Claro. Y yo veo la victoria. Yo veo la victoria del Señor. Y bueno, también analizando en la Biblia, uno nunca lee que Daniel estuvo triste, Jacob estuvo triste, o sea, ninguno de ellos viviendo las cosas que tuvieron que vivir. Josué, que fue dejado por sus hermanos, vendidos. José. Entonces uno ve eso, entonces yo veía esa grandeza en su merced, ese poder de Dios y cómo Dios la ha fortalecido, y es el ejemplo para nosotros a seguir. Mi siguiente, eso es para el contentamiento, ¿no? Ya lo contestó. La otra pregunta que yo tengo es, últimamente yo estaba un poquito inquieta porque cuando el Señor habla de que va a levantar profetas, maestros, evangelistas, Dios hace la promesa, pero otra cosa es el camino, pienso yo, su merced me corrige. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo tengo la promesa de ser profeta, yo tengo el respaldo, yo ya sé. Yo digo, Dios mío, no, porque muchas veces cuando dicen, ¿quién quiere ser profeta? Yo digo, no, levantan la mano, yo digo, no, Señor, a mí me da temor, porque lo que tienen que vivir las personas que van a llegar a eso son cosas muy duras, muy difíciles. Pues yo lo veo así, ¿no? O sea, con el respeto que el Señor me merece. O sea, yo digo, Señor, lo que tú quieras sea tu voluntad, pero hay que tener esa, no sé si sea correcta la palabra, esa gallardía, esa valentía, el saber lo que se tiene que vivir, porque una cosa es la promesa y otra arrebatar esa promesa y vivir todo lo que ustedes han vivido. O sea, nada más el hecho para ser predicador, uno ve los predicadores, el estar allí no es fácil. Si están predicando y llevando el evangelio es porque han pasado pruebas muy duras y el enemigo también los ha atacado, y eso a mí como que me tiene como, Señor, ¿qué hago? Sí, no, porque no, es difícil. Realmente no se sufre. Pues la hermana le parece que se sufre, pero eso no es así. No se sufre uno en el Señor, como les digo. Entre más el diablo le ponga a uno muchas cosas, ¿no? Aparentemente sufrimientos, pero no son sufrimientos, porque Dios está ahí listo como confortándolo a uno, animándolo, apoyándolo. No te preocupes, sigue, te daré victoria, te voy a dar la victoria, no le pongas cuidado. Entonces, ¿qué más? Que ya con eso es suficiente. Es eso, el Señor nunca lo deja a uno solo, Él no nos abandona, pero eso sí, si la gente sigue pecando, pues Dios los abandona y sufren. Pero si uno se aparta y uno ama a Dios y busca a Dios, y viene el diablo y arremete y me hace cosas, cualquier cosa, todo lo que el diablo ha venido haciendo y amenazando, no, nada. Entonces oro y el Señor me dice, nada de eso va a suceder. El diablo maquina y dice que va a hacer esto, pero es mentira, no lo va a hacer, yo no voy a permitir, no te preocupes, sigue, gracias Señor, y así es. Entonces, ¿yo cómo me voy a poner triste? Jamás. ¿Cómo voy a ponerme a llorar? Jamás. Yo no tengo motivos para ponerme a llorar, porque Dios está ahí hablándome siempre y confío, creo, veo la mano del Señor ahí. Y entonces, pues eso es hermoso. El camino de Dios es hermoso. No le dé miedo pedirle dones al Señor. No le dé miedo. Dígale al Señor que usted quiere ser maestra de la palabra. ¿Sí? Bueno. Yo digo que lo más hermoso de la vida de los seres humanos es conocer el camino de Dios y servirle a Dios. Eso es lo más bonito. Sí, hermano. Hermano, buenas noches, que el Señor la bendiga. Le damos las gracias al Dios del cielo por esta bendición tan grande. Yo le quería comentar que viví una situación en el trabajo y le oraba mucho al Señor por esa respuesta, y una noche me fui a dormir y le dije, Señor, yo no sé cómo manejar esta situación. Esa noche me soñé que la hermana llegaba como estaba vestida hoy, delante de un pizarrón, señalando
pero no escuchaba la respuesta. Entonces yo dije, seguramente en un estudio bíblico, pero cuando la vi entrar dije, este es el sueño. Entonces le doy la gloria a Dios porque me da esta oportunidad. Bueno, hermano. Tengo dos preguntas. La primera es lo que la hermana está hablando sobre las palabras necias. Aunque uno trata de cuidarse mucho en el trabajo de las palabras necias, a veces uno entra a reuniones y uno ve que las demás personas sí hablan una cantidad de cosas que uno sabe que están mal. Y uno no puede decir nada porque pues, muchos de ellos no van a la iglesia, no podrían entender y hay que ser prudentes. Uno tampoco se puede tapar los oídos porque tiene que escuchar. Y yo le preguntaba al Señor, ¿Él cómo ve eso? Yo no participo, pero sí participo porque estoy escuchando lo que ellos están hablando. A veces están hablando mal de otra persona, a veces están hablando mal del jefe, a veces están hablando mal de la misma empresa. Que en esos momentos, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo uno debe actuar o qué es lo que uno debe pensar en su corazón? No, nada, simplemente no participar en las conversaciones de ellos. No participar ni decirles, sí, tienes razón, eso es correcto, eso es la verdad lo que tú dices. No, nada de eso. Demostrarle a la gente que yo no estoy de acuerdo en lo que están diciendo o hablando. Y mucho menos si me preguntan qué opino, yo no opino. Hay que respetar y ya. Pero no, si usted tiene que estar ahí en su trabajo y escuchar, pues no tiene usted la culpa de eso. No se preocupe que eso no, pues uno oye, pero eso que escucha no lo va a llevar aquí a su corazón. Y la segunda parte también tiene que ver con pero más que todo lo de las palabras necias no es tanto ya el mundo, somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos en congregación, con la gente, con la iglesia, con los creyentes, hablar necedades, chistes, bromas, todas esas cosas, es eso, más que todo, ¿no? Estamos hablando de nosotros en la comunidad en el Señor. Sí, hermano. Y Eva, mi segunda pregunta, también cuando uno de pronto en el trabajo ve injusticias, ve cosas que están mal hechas, ¿cuál es la manera en que nosotros debemos actuar para que nuestras palabras, nuestro testimonio sea adecuado? Es decir, si yo veo que alguien está haciendo algo que está incorrecto, debo hablar, es algo que yo me tengo que poner de acuerdo con mis compañeros y decir, mire lo que está haciendo esta persona, o ¿cuál es la manera correcta que uno puede actuar? Pues yo diría que si usted puede decirle a la persona solita, no decirle a los compañeros, se vuelve chismes. Los compañeros se burlarían, unos tomarían a mal, otros a bien, se formarían habladurías, chismes y hasta vienen las venganzas. A decir, no, vamos a confabular para que echen a de este trabajo porque no nos conviene acá. De pronto sería a la misma persona, ¿no? Mirarla y decirle, bueno, cuidado, no haga eso porque cuidado con lo que está haciendo porque de pronto lo descubren y vas a tener problemas. Ya, cuidado, no haga eso porque eso no está correcto y después quedas sin trabajo. Pero nada más porque después el otro va a decir, usted me va a ir a acusar. Seguramente no. Uno ser sabio en lo que le aconseja a la persona sin demostrar de pronto de que él piense que yo lo voy a acusar, porque me voy a echar en gente, enemigos, ¿no? Pero sí le enseño, le digo, no haga eso, mire que después lo descubren, lo miran, alguien lo ve y entonces pues usted pierde su trabajo. Y eso, y ya, y nada más, no volver a mencionar el tema, hacer como que nada ha pasado. Y usted hace su trabajo, lo hace bien para que el otro mire que usted sí hace muy bien las cosas. Bueno, hermana, muchas gracias, el Señor la bendiga. Bueno, sí, hermana. Hermana, buenas noches, el Señor la bendiga, bienvenida a la iglesia de Hialeah. Es siempre un anhelo para nosotros tener su presencia aquí, nos gozamos en su presencia, hermana. Muchas gracias para usted en todo, solamente tenemos palabras de agradecimiento por su ejemplo, por ser usted ese modelo a seguir para nosotros. Muchísimas gracias, hermana. Tengo una pregunta, hermana, y es con respecto a algo que usted mencionó hoy, una frase que usted mencionó en cuanto usted decía que el poder de Dios espantó a Moisés en ese momento por tanto respaldo y tanto poder que él tenía. Hay una pregunta que yo tengo desde hace algún tiempo y está en San Mateo, se basa en San Mateo 14:25, si me permite, hermana. En Mateo 14:25.
Sí. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. De acuerdo a esta experiencia, estos personajes sintieron miedo en su carne porque vieron cosas que para ellos eran sobrenaturales. Hoy en día la manifestación del Espíritu Santo nos permite vivir experiencias espirituales que son celestiales, que no son de este mundo. Y esto en ocasiones causa miedo en la carne, y ese miedo no nos permite que le demos libertad al Espíritu Santo y disfrutar de la manifestación en plenitud. Mi pregunta, hermana, es cómo manejar esas emociones para darle libertad al Espíritu Santo y así llegar a vivir la manifestación de Dios en plenitud, poder alcanzar dones que son necesarios en la iglesia, como el don de echar fuera demonios, el don de discernimiento, y que puedan llegar a levantarse esos maestros, esos evangelistas, esos profetas de los cuales Dios habla y que también es anhelo suyo en su corazón, hermana. Bueno, hermana, quiero que sepa que la manifestación del Espíritu Santo no produce miedo. No produce miedo. Entonces, si alguien tiene alguna experiencia de alguna manifestación y que si siente miedo es porque no es el Espíritu Santo, es un espíritu malo que está ahí atormentándole, porque los espíritus malos, sí, cuando vienen a la persona a atormentar, se siente miedo. A veces la persona siente, ¿cómo es que dice? Escalofríos, se eriza, o siente un escalofrío, o siente un temor. Es un espíritu malo que está ahí perturbando, atormentando, molestando a la persona. El Espíritu Santo nunca produce miedo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona, la persona siente felicidad, alegría, siente calor, siente un calor, siente fuego. Pero si usted siente frío, eso no es de Dios, no es el Espíritu Santo, es un espíritu malo. Si usted siente frío y comienza a sudar frío, es un espíritu malo. Entonces usted pide que le impongan manos y que reprendan. Pero el Espíritu Santo se siente calor aquí o en la cabeza, o se siente una felicidad, una alegría, deseo de llorar, pero de alegría, de felicidad. Eso es lo que se siente cuando es el Espíritu Santo. No se siente miedo ni temor. Entonces ya saben ustedes lo que usted sienta, ya sabe distinguir si es un espíritu malo o es el Espíritu Santo. Es eso. Entonces, hermana, no se preocupe que lo del Espíritu de Dios, lo del Señor es todo bonito, hermoso, felicidad, alegría. Entonces no hay por qué temer en pedir que venga el Espíritu Santo, que nos tome y que el Señor nos dé los dones espirituales. Amén. Pero, repito, el que sienta escalofrío, sienta sudor frío y sienta miedo y sienta nervios, eso sí ya es un espíritu malo, pida que le impongan manos. Ahí sí ya hay que primero la persona buscar que sea libertada de eso para que después busque el Espíritu Santo. Sí, hermana. Hermana, buenas noches, que el Señor la bendiga. Estoy muy feliz, bienvenida a la iglesia. Hoy el Señor nos ha visitado a través de usted, que el Señor la bendiga grandemente. Y cada día siga derramando esa fuente de agua viva, porque con esa fuente nosotros nos refrescamos y nos llenamos cada día, y cada día aprendemos. Es un regocijo muy grande y cada día yo glorifico al Señor por eso. Mi pregunta está basada porque hace unos días estábamos cantando un himno, el himno 110, y allí leíamos, cantábamos, dice: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, ¿por qué te dejas en vano llamar? Y luego dice: sordo serás pecador. Yo estuve meditando en esas palabras y en la Biblia encontré en varios versículos, y yo leía en Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y allí también encuentro esa palabra, la fe no fingida. Hace unos días la hermana enseñaba acerca de la fe, que la fe es creer. Pero entonces yo meditaba y yo le preguntaba al Señor, ya somos muchos en la iglesia y ahora el Espíritu Santo nos está exhortando muchísimo, y yo he ido siguiendo las profecías que el Espíritu Santo ha dado a través de la hermana, y desde el Salmo 18 yo he estado tomando apuntes de ella y he analizado y he visto cómo el Señor nos ha exhortado muchísimo. Como el Señor en cada profecía no solamente nos promete, sino que nos exige y nos exhorta demasiado y nos dice a que cambiemos. Entonces,
yo meditaba y digo, ¿será que en medio de esas promesas que el Señor nos está exigiendo tanto y nos está dando tantas promesas tan grandes, y vemos como muchos hermanos en la iglesia, tantas promesas, pero siguen como en la misma situación, y vemos que en unos se derrama mucha bendición, pero en otros no? Entonces, hoy precisamente la hermana leía en Hebreos, y yo meditaba y como que coincidía en lo mismo que yo estaba leyendo, entonces, acerca de esto. Entonces también yo meditaba en que la hermana decía que había muchos hermanos que en sus palabras a veces renegaban acerca de que el Señor les daba una casa, pero no tenían ese contentamiento. Pero también veo que sucede en los trabajos, que muchas veces el Señor da un trabajo, pero a veces no valoramos esa bendición y de pronto no ha habido ese contentamiento. Sí. O esa conformidad, no se agradece o no se valora la de Dios en todo, hermana. Lo que pasa es que uno da un solo ejemplo, pero eso son muchas cosas que la persona en la vida puede tener, que Dios le da, y la persona no valora eso, no valora y se siente inconforme. Entonces, pues a Dios no le agrada eso. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo y el Señor nos estará enseñando día tras día desde que nos dispongamos para Él. Vamos a ponernos de pie ahora, sí, vamos a la hermana, pues sí. Ay, su merced. Muchas gracias, hermana María Luisa. Hermana María Luisa, no hay palabras para expresarle que estos corazones que estamos aquí están rebosando de mucha felicidad. Quiero contarle algo que pasó ayer, que me pasó ayer y me pareció muy hermoso. Yo le decía ayer al Señor por la mañana, yo, Señor, anhelo ver a la hermana, anhelo ver su mirada, porque su mirada para mí es algo enorme, que no puedo describirlo. Y en medio de esa meditación que yo tenía con Dios, Él me decía, y cada persona que la ame, y cada persona que la valore, que la respete, ya tiene mi misericordia y su bendición. Y ayer por la noche una hermana nos estaba visitando de otro país, y hermana María Luisa testificó sobre esas mismas palabras que Dios le decía. Y hoy le quiero decir, hermana, que yo soy testiga de tantas bendiciones que el Señor a través de usted me ha dado a mí, a mi familia y a esta iglesia. Hermana, mi pregunta está en Jueces capítulo 5, versículo 15 y 16. En la parte final le voy a leer. ¿Puedo, hermana? Jueces 5. Jueces 5. Jueces capítulo 5. Sí, dice, sí. Habla pues, todo dice sobre Débora, dándole alabanza a nuestro Señor por la victoria que Él les permitió contra Sísara. Entonces hay una parte que Débora dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón, porque te quedaste. 15 en la parte final, dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, porque te quedaste entre los rediles para oír a los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Y así sucesivamente habla de Galad, Dan y Aser. Hermana María Luisa, mi pregunta es, ella habla y de pronto dice que hubo buenos propósitos en los corazones, pero que ellos no salieron a la guerra. ¿Cómo hoy en día de pronto nosotros tenemos muchos buenos propósitos, tenemos pues como esas ganas de estar bien con nuestro Dios y hacer muchas cosas para Él, pero eso solamente se queda en buenos pensamientos y en anhelos, pero no se llevan a la realidad? Hermana, si nos puede profundizar un poco, Dios me la bendiga. Débora, en su cántico, pues ella, inspirada por Dios, por el Espíritu del Señor, ella empieza como a profetizarle en su cántico a todas las tribus de Israel, a las 12 tribus. Entonces a cada uno pues hay una profecía para cada uno. Bueno, solamente pues Dios, que era el que sabía y conocía las acciones de cada tribu, así mismo les habla. La hermana me pregunta que hoy en día dice, hoy pues eso depende de los propósitos. Hoy tenemos muchos propósitos, muchos proyectos. Entonces yo también en una ocasión que oraba al Señor y le pedía algo al Señor. Señor, yo quiero que me concedas esta petición, y le decía mi petición. Y me acordé, dije, ay Señor, pero lo que yo te estoy pidiendo, ¿qué tal que no me convenga? No, Señor, si me conviene, concédeme esa petición. Y si no me conviene, entonces no me la concedas, porque quizá no sé orar, quizá no sé pedir, quizá no sé lo que me conviene y tú sí lo sabes. No quiero ser necia.
Entonces es eso, podemos tener muchos propósitos, proyectos, pensamientos, anhelos, deseos, y le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir eso, y qué tal que no nos convenga y sea para nuestro propio mal. Entonces decimos, Señor, si me conviene, dame eso, y si no, no me des nada, Señor. Así como estoy, entonces me conformo. Porque es eso, los propósitos. Uno puede tener muchas cosas, pero hay cosas que uno no sabe si sí me convienen o no, aunque sea cosas bonitas. Es eso. Bueno, ahí vamos aprendiendo la vida del Señor, vamos a estar orando al Señor, a despedirnos. Bueno, vamos a estar dándole gracias al Señor por estas maravillas que Dios nos da aquí en su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, bendito mi Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque estuvimos algunos momentos deleitándonos como siempre, deleitándonos en la meditación de tu palabra. Hablar de ti es lo más hermoso que nosotros los seres humanos podemos hacer. Hablar de tu palabra, hablar de tus caminos, porque queremos conocerte, deseamos saber lo que tú quieres que hagamos para agradarte. Por eso, Señor, nos deleitamos cuando leemos la Biblia, porque es el recurso que tenemos, el instrumento que tenemos para conocerte, Señor, para saber, Señor, tus caminos, tus designios. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Te alabamos, Señor, y te damos la honra y la gloria. Tu nombre sea engrandecido por siempre. Te alabamos, Señor. Y en esta noche también te pido, mi Padre, que extiendas tu mano poderosa, tu mano milagrosa, tu mano sanadora, tu mano poderosa en cada uno, cada persona que necesita tu bendición. Necesitan la sanidad del cuerpo, de las enfermedades físicas, también las enfermedades psíquicas, Señor, y también aquellas enfermedades terminales que no tienen cura, aquellas enfermedades que son incurables, Señor, y que la ciencia médica no puede hacer nada. También esté tú libertando a las personas que han sido atadas por brujerías, hechicerías, por maldiciones. Liberta, Señor, limpia, Señor, cada vida, cada corazón, mi Señor. Sé tú haciendo milagros y señales. Ayúdanos, Señor, y libértanos, límpianos para que todos seamos hombres y mujeres sanos, libres, perfectos delante de ti, para honrarte, para glorificarte, para cantar a tu nombre y alabar tu nombre. Gracias, mi Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendito y alabado tu nombre. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre para siempre. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga.